Damos la bienvenida a este webinar sobre la nueva norma ISO 53800, que tiene como título Directrices para la promoción e implementación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que fue presentada por la Asociación Española de Normalización. Esta nueva norma la vamos a tratar hoy con dos ponentes, con nuestra primera ponente que está aquí, que se llama Lidia Casals. Lidia es filósofa especializada en género, en tecnología y también en inteligencia artificial, es agente de igualdad y en Igualia asesora a empresas en el cumplimiento legal en materia de igualdad, diversidad, no discriminación y prevención del acoso. Nos hablará sobre el cumplimiento empresarial de las directrices de la ISO y nos presentará también sus objetivos, sus ámbitos de aplicación y las estrategias para poder cumplir con esta norma. También tenemos a Jorge Pérez aquí, es director general de Intercer, una empresa especializada en la certificación, en ensayos, en validación e inspección técnica. Es lead auditor en procesos de certificación de empresas, entre otras la ISO 53800, pero también la ISO 9001 y otros tipos de certificaciones. Lleva 35 años auditorando por el mundo. Jorge se enfocará por su lado en qué consiste el proceso de certificación conforme a las directrices de la ISO y nos explicará el marco y las etapas a seguir para que las empresas puedan obtener esa certificación y cuáles son las ventajas y los beneficios de dicha certificación. Comenzaremos contigo, Lidia. No duden en compartir sus preguntas por el chat si tienen algunas y las iremos contestando durante y al final del webinar. Adelante, Lidia. Dejo de compartir y puedes empezar. Vale, perfecto. Pues voy entonces a compartir yo la pantalla. Se me ve extraño. No sé si lo veis correctamente. Sí. Sí. Vale, genial. Bueno, en este caso, bienvenidas a todas y a todos a este pequeño webinar que ha presentado Mavión y muchas gracias, Mavión, también por ponernos en contexto y presentarnos. Entonces, como habéis dicho, esta primera parte será más de ponernos en contexto, ¿no? de qué es esta ISO y sobre todo veremos qué medidas concretas podemos aplicar en este caso a nuestra empresa y cómo lo ha hecho Igualia, ¿no? Como empresa, que luego nos comentará mi compañero, pero se ha certificado, ¿no? Como que ha dado cumplimiento a las medidas que nos propone la ISO. Entonces, en este caso, quería empezar simplemente por el contexto de entender que la ISO formaría parte de esta Organización Internacional por la Normalización. El nombre lo indica, pero básicamente su principal propósito es poder aterrizar, ¿no? Podríamos decir lo que sería la normativa internacional y la agenda, en este caso también 2030, a lo que serían, en este caso, empresas e instituciones. Pues respecto a lo que sería la igualdad de género, la ISO que analizaremos ha sido desarrollada por un grupo internacional de 50 personas expertas y aquí vemos un poco la gráfica de cuáles han sido los países, los países orígenes de esas personas expertas que han participado en mayor o menor medida. Es interesante destacar que la mayoría son del norte global, entonces podemos pensar ya que también esa mirada, aunque con pretensión universalista, ¿no? Que es la idea, está hecha desde este lugar, ¿no? Simplemente poner sobre la mesa la dificultad de hacer medidas generales cuando realmente la igualdad de género es algo
y el género en general muy arraigado a cada cultura local, ¿no? Entonces, aún así, es evidente la necesidad, siempre contextualizo con algún dato, pero solo una, digamos, de cada 2 mujeres está a nivel internacional dentro del mercado laboral, en comparación a 1 de cada 10 hombres. Es bastante alarmante, es muy alarmante de hecho la cifra. Y por otro lado también cobra 77 centavos de media en proporción a cada dólar que cobraría un hombre, con lo cual es evidente, ¿no?, esa necesidad de intentar desde lo internacional hacer un poco de presión para erradicar esa desigualdad. Los ejes principales serían, en este caso, primero, que las medidas nos ayuden a orientar un poco de qué hablamos cuando hablamos de una cultura que promueva como empresa la igualdad de género. La idea es poner el segundo punto, ¿no?, líneas, digamos, de actuación y de desarrollo para empoderamiento de las mujeres dentro de las corporaciones, y la tercera línea, que es directamente crear ese marco conceptual que se pueda aterrizar con recursos, políticas, medidas y herramientas muy concretas para aplicar, ¿no? Con este propósito no entraremos en este, digamos, diagrama que está extraído directamente de la guía, simplemente me gustaría enfocarnos a estas 4 dimensiones, podríamos decir, en los que se centra la guía, que lo que quiere es tanto poder analizar cómo está organizada, con la redundancia, la organización, la empresa, cómo se distribuyen y funcionan las actividades e interacciones dentro de la misma, cómo se comunica con el exterior, es decir, qué tipo de publicidad, etcétera, haría, y cómo se relaciona con el resto de corporaciones, ¿no? Con estas 4 dimensiones he destacado 7 ejes, ¿no? Digamos que las medidas son varias y creo que esto nos facilitará un poco el poder aterrizarlas por ámbitos. El primero, este de las balanzas, diríamos que es la igualdad de forma transversal. Pensemos que el propósito final es que la igualdad evidentemente sea efectiva en todas las áreas de la empresa. Entonces, eso es lo que quiero decir, es que podamos aplicar esa perspectiva de género en toda la toma de decisiones, productos, etcétera, que desarrolle nuestra empresa. Ahora sí es interesante también desglosarlo para aquellas empresas que iremos un poco por partes para llegar a ese objetivo de transversalidad. En este caso, sería el ámbito de la formación, el ámbito de recursos humanos, el de la salud, la parte económica, luego también el diseño de producto y finalmente el cómo nos relacionamos con otras empresas u otras entidades. Empezando por lo que sería la igualdad de forma transversal, una de las medidas que sabemos que tenemos en España más eficientes sería el desarrollo de planes de igualdad. En este caso, por ejemplo, el primer punto, que es el compromiso desde dirección, en el caso de Igualdía, forma parte de esa primera parte del plan de igualdad, y de hecho se hace efectiva porque somos una empresa de menos de 50 personas trabajadoras y aún así se ha apostado por hacer el plan de igualdad. Obviamente también nos dedicamos a ello, ¿no? ¿Qué es importante en ese compromiso transversal? Siempre estar al tanto y adaptarnos a la normativa. Aconsejaremos pues que haya una persona dentro de la empresa experta en la temática, o también de que tengamos nuestra consultora de género de confianza que nos pueda ir hablando sobre esta nueva legislación y cómo adaptarla. Luego también lo que sería agente de igualdad y conocimiento en peritaje. En este caso tenemos una de las personas, muchas personas son peritas expertas, pero en todas las organizaciones debe haber una persona que se haya, por lo menos una que se haya formado como agente, es decir, que tenga una visión global de cómo aplicar esa igualdad de género, y peritaje referirá sobre todo a que tenga las competencias y el tacto para poder actuar ante una situación concreta, por ejemplo, de acoso sexual por razón de sexo, ya que son temas muy delicados. Luego, medidas de igualdad con indicadores de seguimiento. En el caso de Igualdía, esto forma parte del seguimiento del plan de igualdad, ¿no? Como sabemos, al final un plan de igualdad tiene el propósito de entender cuál es la situación de igualdad de una empresa y crear unas medidas para poder mejorar la situación de igualdad. Es en el seguimiento aquí en España es donde se aplican y donde los indicadores son una parte clave para poder, esa intención que tenemos como medida, ver cómo realmente aterriza a la práctica.
Luego diagnosticar y revisar periódicamente, en este caso, por ejemplo, desde Igualia, más allá de lo que sería un plan de igualdad que diagnostica cada 4 años, también dentro de la comisión de seguimiento hay mecanismos para hacer diagnósticos de forma continua sobre ciertos aspectos que se han detectado. Entonces, yo animo a hacer diagnósticos más constantes y concretos. Luego, abordaje desde la perspectiva de las personas trabajadoras, en este caso, pues que el personal que represente a las personas trabajadoras esté formado y esté al tanto de las medidas, o en el caso de Igualia, por ejemplo, que no tenemos representantes de las personas trabajadoras, igualmente los sindicatos forman parte de nuestra comisión de seguimiento. De forma voluntaria queremos implicar a la parte social. Y finalmente, obviamente de forma transversal, establecer relaciones y condiciones de trabajo no discriminatorias, que ahora iremos viendo de forma más concreta cómo lo haríamos. Un punto clave es la formación, ¿no? En todos sus ámbitos. Ahora veremos un poco las dimensiones, pero siempre partir de la idea que, aunque tengamos muy buena voluntad, nos hemos construido y socializado en este contexto, con lo cual partimos, ¿no? Inconscientemente de una desigualdad que muchas veces revertimos en comportamientos injustos, ¿no? Entonces, muy importante el formar a todas las personas de la empresa, primero en cuanto a temática vinculada a la igualdad, a la no discriminación y la violencia sexual. De hecho, lo que es formación en violencia sexual es obligatoria, pero también en la mayoría de planes lo es ir un poco más allá, ¿no? De hecho, nosotras, que es otro de los puntos, es clave, obviamente, no solo por el ámbito que nos dedicamos, sino porque así lo consideramos firmemente. Y entonces, en ese sentido, una persona cuando se incorpora en Igualia, lo primero que hace, o de lo primero, es formarse en la temática, ¿no? Forma parte de la política de bienvenida. Luego también crear un espacio virtual o físico sobre derechos y responsabilidades que siempre esté al alcance de las personas trabajadoras y que lo conozcan, ¿no? Con todo aquello que tenemos. Organizar talleres y espacios de debate. Bueno, en el caso de Igualia esto podría ser un espacio. Obviamente nos dedicamos a la igualdad y con lo cual siempre estamos debatiendo o cuestionándonos sobre la temática, pero sí que también las organizaciones, lo interesante es que puedan crear talleres sobre temáticas concretas que detecten de interés, más allá de talleres en las fechas señaladas, ¿no? Y luego, obviamente, muy importante es toma de conciencia desde dirección. Al final, las decisiones que se toman desde esa cúspide de la empresa se van ramificando y creando esa cultura empresarial, van permeando, ¿no? En lo que sería la propia empresa. Entonces, es un punto efectivamente clave. Y por último, formar a cada persona en su área, ¿no? Por ejemplo, las personas de recursos humanos pues necesitarán formación sobre sesgos inconscientes a la hora de seleccionar personas. Las personas de la parte enfocada a lo que es economía, pues tener en consideración otros aspectos vinculados a la economía quizás feminista, ¿no? Un poco en esa línea, y formar a aquellas personas, aquellas mujeres, para que formen parte de las áreas donde están menos representadas. Esto es algo que siempre oímos, ostras, es que las empresas de tecnología nos dicen, abrimos candidaturas, queremos que se nos presenten más mujeres, pero es que no se presentan, porque es una cuestión social, no podemos hacer nada. Es una cuestión social, pero sí podemos hacer algo. Las empresas pueden animar, apoyar, económicamente obviamente y en recursos y tiempo, a que las mujeres migren de otros departamentos a, por ejemplo, el departamento tecnológico. Luego, por lo que respecta a la selección e información de personal, súper importante, lenguaje inclusivo. Obviamente desde Igualia lo tenemos muy interiorizado en todas partes del proceso, pero es un punto clave, puesto que también de forma inconsciente, cuando una persona quiere postular a un puesto de trabajo, según está redactada esa propuesta, hace que nos sintamos más integrados o menos en ese futuro puesto, que nos podamos imaginar en él. Entonces, muy importante el lenguaje, políticas de contratación y promoción no discriminatorias, es decir, no darlo por sentado, repasar bien que no haya ningún tipo de discriminación durante el proceso, fomentar que las mujeres asuman puestos de liderazgo, aquí en Igualia de hecho todas las son menos una, pero siempre de forma proactiva, ¿no? Poder propiciarlo. Igualdad de oportunidades para el desarrollo profesional. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades para el desarrollo, sería también tener en cuenta de aquellas circunstancias indirectas
que hacen que las mujeres no lleguen a ciertos puestos, como no tener medidas de conciliación realmente buenas que puedan repercutir en que la persona pueda promocionarse, la mujer, a nivel profesional y formarla para ello, ¿no? Y obviamente eliminar cualquier táctica de despido arbitraria, porque sí, aún nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? Finalmente, ya para ir acabando la parte de salud y bienestar, al final tener mecanismos internos de denuncia. En este caso apelamos muchísimo, por ejemplo, igual ya desde hace tiempo, al canal de denuncias, que es ese espacio virtual, ¿no? Que todas las personas trabajadoras tengan acceso a él. Y no solo acceso, sino que tengan constancia de dónde está, que parece algo evidente, pero muchas veces tenemos recursos que no acaban de llegar a todas las partes de la empresa. Importante también que ese canal de denuncias tenga la posibilidad de anonimizarse. Está demostrado que mucha parte de los casos de acoso laboral, acoso sexual o por razón de sexo no llegan a denunciarse por miedo a represalias, ¿no? Entonces es importantísimo tener esa opción. Luego, medidas de igualdad con indicadores de seguimiento, un poco la línea ya comentada, unidades confidenciales y con asistencia anonimizada. En ese caso, personas, hemos dicho, peritas expertas en la temática, que crean estos espacios seguros. Y luego también tener en cuenta los riesgos específicos en clave de género. ¿A qué nos referimos a este sentido? Hay muchas circunstancias o lo que sería políticas vinculadas a la seguridad en la empresa que se han probado, se han diseñado desde una mirada masculina. Esto hace que no se tengan en cuenta las necesidades de los cuerpos femeninos o otras necesidades, ¿no? Entonces es muy importante hacer con perspectiva de género. Luego, tener conocimiento de los servicios públicos externos. En este caso, por ejemplo, desde Igualia, cuando nosotros podemos acudir a este canal de denuncias, allí se nos informará sobre qué servicios externos, más allá del acompañamiento como empresa, puede acceder esa persona, ¿no? De tipo público, de violencia de género, de los que sean pertinentes. Yo creo que en empresas más grandes es importante que listemos esos recursos y que sean accesibles a las personas trabajadoras, también sin necesidad de buscar otros espacios, canales para ello, ¿no? Y mecanismos de prevención y denuncia, más allá del canal y de formar a las personas sobre ese canal, tener esos, digamos, protocolos, ¿no? Acoso laboral, acoso sexual o por razón de sexo, más allá sería acoso discriminatorio, acoso LGTBI, más allá de esa ISO, digamos, pero por lo tanto tener mecanismos para la prevención, para la actuación y para el seguimiento. En cuanto a servicios y productos, sería a la hora de diseñar nuestros productos, tener desde el inicio del proceso la mirada de género. En este caso, nosotras desde Igualia hacemos servicios para empresas, el género no es una parte quizás tan evidente, pero hay otros servicios como la imagen aquí, ¿no? El diseño de una silla. Muchas veces este tipo de objetos se han hecho pensando en las necesidades en los cuerpos de hombres cis, afectando, ¿no?, a la comodidad y por lo tanto al bienestar a largo plazo de las mujeres. Entonces sería tener en cuenta ese diseño y por lo tanto también hacer pruebas de calidad teniendo en cuenta la diversidad de cuerpos, la diversidad de identidades y necesidades. Precios justos e iguales hacia la clientela. En ese sentido nos puede parecer evidente que un producto siempre tiene el mismo precio, pero solo tenemos que pensar en algo que nos puede venir muy rápido a la mente, que hasta hace muy pocos años algunas discotecas el precio de entrada era diferente para hombres y mujeres. Es un ejemplo fácil, pero aún nos lo encontramos. Equipos con asistencia neutra, a eso se refiere, por ejemplo, a que las personas que atienden el servicio al cliente estén formadas en perspectiva de género e igualdad entre hombres y mujeres, ya que tienen un contacto continuo con las personas y sobre todo pasa, ¿no?, como por ejemplo la atención a las personas LGTBI, que solo tenemos una voz para poder dirigirnos, etc. Entonces, asegurar que los productos se presentan de una forma neutra y va acompañada de los siguientes puntos, que es la parte de cómo nos publicitamos, ¿no? Importantísimo, obviamente, qué lenguaje, dónde ponemos el acento, qué tipo de imágenes, no solo que sean neutras, sino que propiciemos que nuestras imágenes rompan ciertos esquemas, ¿no? Esto es algo que intentamos hacer siempre desde Igualia y creo que es algo muy importante, que las publicidades sean libres de esos sesgos de género. Y finalmente, eje económico, eliminar las brechas salariales. En este sentido sí que es cierto que tenemos la auditoría retributiva como un mecanismo,
Se hace cada 4 años, pero se podría hacer cada más. De hecho, es lo idóneo para poder hacer una revisión más continuada. Luego, asignar recursos financieros a eso, por ejemplo, desde Igualia, aunque nos dedicamos a planes de igualdad, pensemos, entonces no estamos invirtiendo de forma como directa en hacer un plan, porque lo hacemos nosotras, pero sí en tiempo, ¿no? En qué recursos de tiempo destinamos a que las medidas que vayamos a aplicar tengan un buen seguimiento, un buen asentamiento, etcétera, ¿no? ¿Qué recursos podemos hacerlo? Y es importante pues formar a las personas que se encargan dentro de la empresa de esa parte económica. Bueno, perfecto. Luego, ahora sí que sí, para acabar, las relaciones externas. No podemos, obviamente, responsabilizarnos totalmente de los comportamientos de otras personas, pero sí tomar cartas en el asunto para asegurarnos que se propicia esa cultura de la igualdad. En este caso, nosotros lo hacemos desde Igualia, que es informar cuál es nuestra política de igualdad en caso de interactuar con otras instituciones. Y además pedimos cuáles son las políticas de igualdad, las medidas, los compromisos que tenemos. Más allá de lo que es evidente, ¿no? Que queremos propiciar una sociedad y una cultura de empresa más igualitaria, pensemos que habrá una interacción entre las personas de esa empresa y las de mi empresa. Esto es importante que lo pensemos. Muchas veces nos pasa que ha habido casos de violencia sexual, por ejemplo, y dices, ostras, ¿qué protocolo debo aplicar ahora mismo? ¿No? ¿De qué manera? Y nos damos cuenta en ese momento que la otra empresa no había formado a sus personas trabajadoras en lo que sería violencia sexual. Eso implica que hay un mucho mayor riesgo en que las personas puedan ejercer esa violencia por desconocimiento y afecte directamente a las personas de mi empresa, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa formalización bidireccional de, digamos, de política de igualdad y reflejar esos compromisos, ¿vale? Ahora sí, ya para ir acabando, simplemente enunciar, ¿no? Algunos de los puntos que nosotros como Igualia nos han sido clave para poder, digamos, acreditar que estamos dando cumplimiento a estas medidas de la ISO que hemos ido viendo y ido exponiendo, aunque mi compañero lo hará con más profundidad, pero sí decir que apelamos a lo que es SGI, los sellos de acreditación de cumplimiento en este sentido de la igualdad y de género dentro de la cultura de la empresa. Lo que se hace es una investigación, una evaluación muy exhaustiva que va más allá, de hecho, de las medidas de la propia ISO, y se hace desde la mirada experta, por un lado de los procedimientos, es decir, todo esto que hemos ido viendo sobre qué procesos tenemos formalizados para las entrevistas de salida, procesos de selección, procesos de comunicación, auditorías de gestión, no solo ver cuáles existen, sino desde la mirada de la Comisión de Igualdad experta, ver su eficacia. Esto es muy importante. Muchas veces nos quedamos con la buena intención, con las ganas, pero no evaluamos cómo permea eso. Entonces, por una parte se evalúan esos procedimientos y por otra, pues la parte de registros. ¿Qué tenemos? Pues una política de igualdad, un manual de actuación, una guía, por ejemplo, en este caso de buenas prácticas, de lenguaje no sexista, un documento sobre las acciones de violencia de género. Vamos viendo si realmente disponemos de los recursos como empresa para poder actuar en cada circunstancia. Y este conjunto crea una visión holística de lo que es la igualdad de género en la empresa que nos permitió el sello SGI, y gracias, digamos, a ese sello SGI, como ahora nos comentará mi compañero, pudimos obtener de una forma mucho más sistemática, fiable y segura digamos, la acreditación de cumplimiento de esa ISO en términos más generales. Y bueno, hasta aquí diría mi presentación. No sé si tenéis alguna pregunta que queréis que comentemos, si la hacemos ahora, si la dejamos para el final. Por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat, pero como se ha sumado gente en el camino, aprovecho para recordar que pueden mandar sus preguntas a través del chat y así podremos contestarlas, Lidia, después de la intervención de Jorge. Muchas gracias por tu intervención, Lidia. Nos da un panorama más claro de qué es la ISO 53800, de qué implica el cumplimiento empresarial de esta norma, en qué enfocarnos
y así tener una visión 360 tanto de la implementación de las medidas necesarias, como decías, pero también de su seguimiento, de los protocolos a elaborar, a registrar y a activar en caso de acoso, pero también de la formación, que es clave, como lo mencionaste. Ahora damos paso a Jorge Pérez, quien nos explicará en detalle cómo las organizaciones pueden certificarse bajo esta norma y qué beneficios trae consigo este proceso. Adelante, Jorge. Gracias, Marion, por esta oportunidad. Gracias, Lidia. Voy a intentar compartir un documento a ver si soy capaz de hacerlo bien. Ok, creo que sí. ¿Se ve el documento? Sí, Jorge, se ve. Ok, vale. Me voy a ir directamente a lo que es la propia norma. A ver, os explico un poco la situación que hay con las ISO. A ver, ISO es International Standard Organization. Ok, es una entidad a nivel o de alcance mundial, en la cual la finalidad de esta entidad es armonizar criterios en diferentes aspectos y por eso crea normas. Vale, ¿qué criterios significa? Básicamente, pues normas que determinan cómo han de ser ciertos productos, yo que sé, como por ejemplo, una manzana. Tiene una serie de características de calidad para poder ser comercializada en una serie de mercados. Ok. En el caso de esta norma, la ISO 53800 es una norma de gestión. ¿Qué quiere decir que es una norma de gestión? Pues es una norma que atañe a las organizaciones a nivel de su estructura organizativa. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué crear una norma de estructuras organizativas? Básicamente por un tema bastante lógico, que es el siguiente. No está armonizado, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ni tampoco con otros países fuera de la Unión, los criterios para leyes de igualdad. Cada país tiene la suya. Para una empresa es bastante complejo de gestionar diferentes criterios legislativos y ha de adaptar el sistema de gestión en cada país a los diferentes sistemas legislativos. Esto pasa con prevención de riesgos laborales, pasa en temas de medio ambiente y pasa en temas de igualdad. Entonces, ¿qué hace eso? Crea normas que lo que permiten es armonizar y sistematizar criterios de gestión. ¿Ok? En el caso de la ISO 53800, lo que pretende, que es una guía, es armonizar los criterios básicos de gestión para temas de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la mayor parte de países que forman parte de la ISO puedan tener una guía y puedan desarrollar sus sistemas de organización para tener en cuenta los criterios de no discriminación de género y de empoderamiento de la mujer. Este es el concepto que hay detrás. Vale, a partir de aquí ah, ah, se crea esta guía y esta guía es de uso voluntario, es decir, una norma creada por la ISO que después se transmite o se aplica, se desarrolla en cada país con sus entes locales. En el caso español es UNE, una norma española que hoy se lleva a través de AENOR. En el caso alemán es DIN, del Dutch Institute. En el caso americano es de ANSI. En fin, cada país tiene, o en el caso británico, PSI, British Standard Institute. Cada país luego transpone esa norma a su sistema de normalización. Todas las normas, independiente, todas las ISO 53800 que hay en el mundo son exactamente iguales. Lo único, como en el caso nuestro, es que están traducidas al español porque originalmente se emiten en inglés, en ruso y en francés, porque así se hizo en el pasado. Entonces, nosotros lo único que hemos hecho es agarrar esa norma y traducirla al español. Ya está. Pero la norma dice exactamente lo mismo en inglés, en español, en ruso, en alemán o en francés. Ok, a partir de aquí ya tenemos el entorno de lo que es la norma a nivel mundial. ¿Y para qué sirve la norma? Vale, ahora viene la segunda parte, certificarla. ¿Es obligatorio certificar una norma? No, es un tema absolutamente voluntario. Entonces la pregunta es, ¿por qué las empresas certifican sus sistemas de gestión, como puede ser la ISO 9001, la ISO 14000, que es de medio ambiente, unos de calidad, u otras como las del automóvil, que es la IATF, u otras muchas más? Vale, en algunos casos es porque es obligatorio. Es decir, en el caso del automóvil, tiene la IATF. Tú no puedes ser proveedor de una empresa de automóvil si no tienes esta norma desarrollada
y la tienes certificada. ¿Vale? En la 9001 pasa mucho con muchas empresas que si no la tienes no puedes ser su proveedor. Pero en esta norma, ¿hay alguna obligación legal o de algún cliente de obligación de certificarla? No. ¿Por qué? Porque es muy joven, lleva apenas un año de existencia. Y la finalidad de esta norma no era certificarla, era que sirviera de guía para desarrollar en todas las empresas sistemas de igualdad, tanto de género como de empoderamiento de la mujer. Esta es la finalidad y es lo más importante que tiene esta norma y el concepto y el objetivo que hay detrás. La certificación es un tema, perdonad por decirlo así, es un tema secundario. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se certifican las empresas? Bueno, os explico un poco cuál es el esquema de certificación a nivel mundial, que es el mismo en todas partes. Los países tienen un organismo de acreditación. Claro, ¿qué es un organismo de acreditación? Un organismo de acreditación es una entidad del Estado, en el caso español es ENAC, en el caso alemán es el DAX, en el caso francés creo que era el COFRAC, ¿vale? Y cada país tiene uno. En el caso británico es el Lucas, y estos organismos son del gobierno. Y lo que pretenden es unificar bueno, en el caso estadounidense, no, son privados. Allá está el principal, que es el ANAP estadounidense. Después está el IAS y otros. Ok, lo que pretenden es dos cosas fundamentales: que haya un criterio común a, para auditar y para certificar, y luego verificar en cada una de esas empresas que aplicamos a procedimientos de certificación coherentes, somos independientes, tenemos partes interesadas que no afectan nuestro proceso de certificación, y luego darnos un sello de que estamos acreditados, que lo que permite es que los certificados que emitimos sean reconocidos en todo el mundo. Ese es el esquema que hay a nivel mundial. Vale. Hay una organización mundial que se llama IAF, International Accredited Forum, que controla todo este esquema a nivel mundial. Entonces, cualquier entidad que esté acreditada y emita un certificado, el resto del mundo se lo reconoce. Vale, tenemos el entorno de la normalización, el entorno de la sistema de acreditación y certificación a nivel mundial, y la pregunta es, ¿por qué me certifico? Vale, en entornos que no es obligatorio, uh, y gracias a Dios son pocos, es voluntario. ¿Qué pretende una empresa certificándose? Básicamente pretende tres cosas. La primera, que una entidad independiente los audite, es decir, vaya a la empresa y verifique, ¿vale?, su sistema de gestión, en este caso de la igualdad y del empoderamiento de las mujeres. Es decir, que alguien que no tiene relación con esa empresa, que no tiene ningún tipo de interés en esa empresa, realice una auditoría para verificar cómo está su sistema. Vale. La segunda cosa de necesitar una certificación, ¿vale? ¿Por qué? Es de cara al mercado. De cara al mercado, ¿qué significa? Tres niveles. El primero es de cara a la administración pública. Es decir, demostrar a la administración pública que tiene un sistema de igualdad, que están comprometidos con la igualdad, ¿vale? Y que es una actividad que la tienen desarrollada en todo el conjunto de la organización. Perfecto. La segunda es de cara a sus clientes. ¿Por qué a sus clientes? Vale, por eso un poco lo mismo que la administración pública. Es para demostrarles que tiene un sistema de igualdad en su gestión, ¿vale? Que tiene un sistema que permite la transparencia y la claridad en su gestión, no hay discriminación y hay empoderamiento de las mujeres. Vale. Y de cara sobre todo a su personal y al mercado. ¿Por qué al mercado? Es muy sencillo. Vivimos una época compleja, con muchos cambios, donde la disponibilidad de personal es compleja, sobre todo para cualificaciones. Y no olvidemos que las mujeres son el 55% de la masa laboral. Si tú no eres capaz de captar talento, dejas una parte importante de ese talento en las mujeres, ¿vale?, que no lo puedes captar. Las políticas de igualdad en las empresas son importantes para captar ese talento. Y si no tienes esa capacidad para generar esa igualdad, pierdes muchas oportunidades de captar talento, sobre todo en industrias tecnológicas o industrias complejas o en mercados donde las cualificaciones existen, están, y a partir de ahí tienes que captarlas, donde no solo el salario es el único criterio para captar. Pues esos son los tres conceptos. Dicho esto, la pregunta es, vale, ¿y cómo te certificas?
Bien, es muy sencillo. Lo primero y lo más importante es tener un sistema de igualdad implantado, de acuerdo a los requisitos que te indica la guía, la ISO 53800. Si no tienes eso, es imposible certificar. La segunda, ir a una entidad de certificación de auditoría que te haga una oferta, que te defina el proceso y a partir de ahí que aceptes la oferta y lleven a cabo la auditoría. Bien, o sea, la herramienta principal para certificarte es una auditoría. ¿Vale? ¿Qué es una auditoría? Vale, para hacer una auditoría necesitas dos cosas. Un sistema de gestión de la igualdad, ¿vale? Desarrollado y documentado e implementado en la empresa. ¿Qué hace un auditor? Básicamente, las auditorías, en primer lugar, antes de que se me olvide, son presenciales. Es decir, no es un tema que me conecto por internet y lo veo, no. El auditor o la auditora va a la empresa y ahí verifica on-site dos cosas fundamentales. Lo primero es que tengan un sistema con sus procedimientos, con sus políticas, con sus planes de acciones, ¿vale? Y lo tengan desarrollado. Y luego lo tengan implementado en toda la estructura organizativa. Y ahora explicar eso. Vale. La segunda parte que mira la auditora o el auditor es la implementación real, o sea, los ejemplos del día a día. En una auditoría no se encierra el equipo auditor en una habitación, habla con los responsables de recursos humanos o la persona responsable del sistema de igualdad y se limitan a intercambiar información, comentarios e ideas. No, se va departamento por departamento para ver el despliegue del sistema de igualdad. Y ahora pongo un ejemplo. Vale, yo tengo que tener en esta norma políticas de igualdad y de empoderamiento de mujeres desarrolladas en las partes interesadas, desde la dirección de la compañía hasta los proveedores. ¿Ok? Pues va a verificar con el departamento de compras durante la auditoría qué políticas ha transmitido a los proveedores, cómo controla ese desarrollo, qué respuesta tiene de los proveedores y qué parte de la política se aplica en el proveedor y ese proveedor acepta y la desarrolla en su propia empresa. No sé si me ha quedado claro el ejemplo. ¿Vale? En el caso de los productos, y perdonad por el ejemplo que voy a poner. Vale, bien, los productos tienes que desarrollar criterios de participación de la igualdad de género y de las mujeres. Y ahora pongo un ejemplo que parece bastante extraño y perdonad por él. Imaginaos una fábrica de preservativos. El preservativo, por definición, es una cosa de hombre. Pues no, no funciona así. Y ahora os explico por qué no funciona así. Hay dos cosas importantes. La primera, el producto que no se realiza tiene que tener compatibilidad con con la mujer, con el cuerpo humano de la mujer. ¿Por qué? Porque eso va dentro de la mujer. Y como sea la materia prima no sea adecuada para contacto humano, la mujer puede tener un problema importante. Por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta eso. Lo segundo, vale, es un sistema de protección. También tiene que participar la mujer. ¿Por qué? El producto se puede romper, puede generar efectos no deseados que cuando se diseña se tienen que tener en cuenta desde el principio de todo, que es el análisis de riesgo. Es por poner un ejemplo, ¿eh? Con esto diría muchos más ejemplos, pero bueno, es para que quede claro el concepto. Entonces, durante la auditoría se va a ver cada una de las áreas a través de un plan de auditoría y a partir de ahí se mira en cada área cómo se ha desplegado esa política de igualdad, esos planes de igualdad, ¿ok? Y también esos conceptos de igualdad en cada una de las áreas, no solo con recursos humanos o con la persona responsable o con la dirección de la compañía. Vale. La tercera cosa importante, ah, una vez la empresa se certifica, hay algo todavía más importante que eso. Esta norma obliga a que la empresa tenga que hacer auditorías internas de su sistema de igualdad. Y cuando digo sistema de igualdad se refiere al sistema de organización de ese sistema, esos conceptos de igualdad en toda la empresa. Vale, ¿por qué? Se requiere que la compañía se autoaudite para que utilicen esas auditorías para verificar internamente si han implementado, si han desarrollado y si han mejorado ese sistema de gestión. La otra parte importante, añade esta norma, y que además es auditable, tanto internamente como externamente, son el tema de los KPIs o objetivos o indicadores, que han de estar desplegados en toda la actividad de la compañía, no solo en un departamento o área, sino en todas las áreas de la compañía. Y tú cuando vas a auditar, verificas esos indicadores en cada una de las áreas. ¿Cómo lo verificas?
Le preguntas a la persona responsable, ¿vale? Si los conoce, qué les aplica y cómo los controla y la situación que tiene en cada momento. Vale. Ese es el concepto que hay detrás de esa auditoría. La otra parte es que tú cuando certificas una compañía, ¿vale? Vas cada año a verificar ese sistema de gestión. ¿Por qué? Porque para mantener el certificado tienes que auditar cada año. Si tú no auditas cada año, pierdes el certificado. Con lo cual, hay una entidad externa, un auditor externo a la compañía, que verifica cada año el funcionamiento y mejora de ese sistema. Y por último, porque tener un poco claros los conceptos. Ah, Antes os he hablado de la IAF, International Accredited Forum. Esta entidad la forman todas las entidades de acreditación del mundo que pertenecen a los gobiernos del país en el que están. Vale, esta entidad tiene una base de datos donde todos los certificados acreditados están ahí. Vale, si tú no pasas una auditoría, vale, ah, o no haces los seguimientos, los certificados se anulan. Bien, y es en esa base de datos, cuando certificamos una compañía, ponemos los certificados y están vigentes. ¿Ok? Cuando lo pierden, se pone taxativamente claro que la compañía lo ha perdido y el motivo por el cual lo ha perdido. Vale. Hay países, en el caso europeo, o en Latinoamérica o Estados Unidos, que cuando van a buscar un proveedor o la administración pública saca un concurso, mira los certificados en esa base de datos. Si la administración pública o la compañía requiere de esa certificación y no lo tiene o lo ha perdido, automáticamente no lo contratan o le dan un pedido. De ahí la importancia de mantener este esquema, ¿ok? Si tú decides certificarte, porque si no mantienes el certificado con tu cliente que te lo requiere, puedes tener un problema porque esto es un archivo público que está al alcance de la mayor parte de los mercados internacionales. Un poco a grosso modo, esos son los conceptos que hay de la auditoría y de la certificación. Ah, no sé si ha quedado claro los conceptos y si os parece adecuado y por mi parte no quisiera añadir más por no eh, a- hacerlo más largo. Si os parece adecuado, a partir de aquí, si tenéis algún tipo de pregunta, estaría encantado de poder responder. Genial, muchas gracias, Jorge, De nada. justamente por compartir con nosotras y nosotros las pautas para certificarse, pero como lo mencionaste también para mantener esta certificación, que no es de un proceso de una vez. Tenemos una pregunta de Jesús, Jorge, que dice, la certificación en la ISO 53800 tiene que ser con acreditación de ENAC. Son contratos por 3 años como la ISO 9001, 14001 o 45001. Bueno, os cuento esto. Vale, intento sacar la presentación que ahora tengo un pequeño problema, a ver cómo salgo de aquí, os dejo la pantalla liberada. My God. A ver, entiendo que le doy abajo toda la pantalla. No, no quiero la pantalla. Vale, te contesto mientras me peleo con el sistema, te contesto. A ver, la idea es la siguiente. Esta ISO 53800, la estructura base es la misma que la ISO 45001, que la ISO 9001, que la 14000 y por tanto se integran todas en un único sistema de gestión. Vale. ENAC es una entidad española y pertenece a la IAF. Bien. Perfecto. Gracias, ha salido. Vale, entonces, a ver, no tiene por qué ser con ENAC. Tú puedes ser español y hacerlo con ENAC, o puedes ser español y hacerlo con una entidad alemana, una entidad checa, francesa, británica o estadounidense, porque todas entre sí se aceptan los certificados y se reconocen las acreditaciones. Lo mismo que aquí reconocemos la alemana o la estadounidense, en Estados Unidos o en Alemania reconocen la de ENAC. Entonces, lo importante es que sea un organismo acreditador. Vale, hay una pequeña modificación o circunstancia puntual con esta norma. Lleva muy poco en el mercado. Entonces, de momento se están haciendo los certificados por entidades acreditadas, pero la norma será acreditada en un tiempo. ¿Por qué? Porque necesita de ese tipo de funcionamiento
porque periódicamente, en función de cómo funciona el mercado y los usuarios vayan comentando, se irá actualizando la norma y se irá mejorando. Entonces, los procesos, esto es una norma aplicable a más de 160 países. Entonces, a partir de ahí, en función de que cada país vaya modificando con sus comités técnicos, se irá acabando de actualizar y aceptar la norma. Pero la respuesta clara es muy sencilla. Sí, se puede hacer con ENAC o con cualquier entidad de acreditación a nivel mundial. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? No, no sé si tú, Lidia, quieres añadir algo antes de cerrar nuestro webinar. Ah, sí, perdón, una nueva pregunta. ¿Eso impacta también a las universidades? Pregunta de Tatiana. Lidia, ¿quieres responder que sí? ¿Le quieres responder tú, por favor? Primero, y Sí, al luego le final respondo yo. efectivamente sería cualquier tipo de entidad pública, privada, etcétera. Es decir, esas directrices se plantean para cualquier espacio o institución. Entonces la respuesta es sí. Correcto. La norma no habla de empresas o no habla de sectores, habla de organizaciones. Y como bien ha dicho Lidia, están todas, desde una fundación, una empresa privada, una entidad pública, una universidad, cualquier cosa. Porque el concepto es muy sencillo. En todas hay humanos, hay mujeres y hombres, y en todas hay posibilidades de discriminación. Por lo tanto, aplica a cualquier actividad, incluso equipos deportivos, que queráis. Sí, solo una cosita que lo he puesto por el chat, pero me han preguntado si se podían compartir las diapositivas. Por mi parte podéis escribirme y yo os mandaré mi PowerPoint si lo queréis, ¿vale? A lcasals@igualia.com. Correcto. Marion nos ha coordinado a todos y tiene las diapositivas. En mi caso, os lo pedís a Marion y os enviará lo que queráis. Perfecto. Una nueva pregunta. ¿Se recogen temas específicos en esta ISO contra los estereotipos de género? Lidia, ¿le puedo hacer un comentario? ¿Me permites? Sí, claro. Sí, a ver. Este es un tema. mm, A ver, en las normas de igualdad por SGI, ok, ahí está mucho más desarrollado. Esa es una norma genérica que aplica a muchos países y hay muchos conceptos legislativos que son muy diferentes. Entonces, a nivel práctico, respuesta, no concretiza de forma concreta temas de estereotipos o temas específicos de qué entendemos por un estereotipo. Y ahora os pongo un ejemplo. Vale, yo estoy ubicado en Barcelona y en Barcelona aplicamos a la legislación española. Ok, vale, pero también estoy ubicado en Estados Unidos. Entonces, os hago un ejemplo diferente. En Estados Unidos la ley federal de igualdad no tiene una ley federal de igualdad, tienen una ley federal de discriminación sexual en frente de las mujeres. Ok, pero luego cada estado de los Estados Unidos legisla de manera concreta para su estado. Vale, muy bien. Es una ley uh, uh, de tema de acoso sexual. Vale, perfecto. Y eso va vía policial. Una mujer se siente acosada por una denuncia en una comisaría y el hombre es detenido de forma inmediata. Pero, a diferencia de la española, aquí tenemos muchos más conceptos desarrollados. No lo tenemos ni mejor ni peor. Solo pongo un ejemplo. ¿Vale? Tenemos muchas más leyes y tenemos sistemas más desarrollados para ese aspecto y priva la prevención. Vale, bien. Esto es una norma general que aplican igual en Estados Unidos que aquí, que en Alemania, que en el Reino Unido, incluso en China. Vale, muy bien. Entonces, no puedes hacer una norma con un concepto muy específico de algo porque cada país legisla de manera absolutamente diferente. No sé si he respondido bien, pero es por tener el concepto global. Lidia, ¿quieres añadir algo sobre eso?
Sí, que estoy de acuerdo en que no lo especifica de forma concreta, pero sí que lo podemos también enfocar como que Sí, efectivamente es uno de los temas necesarios de abordar sí o exacto, sí dentro de esa cultura que sí dice de propiciar a las empresas y de forma transversal. Entonces, no podemos imaginar un abordaje sin tener en cuenta este tema, en realidad. exacto. De hecho, perdona una cuestión. Cuando tú editas esta norma, no editas solo lo que dice la norma. Hay tres conceptos. Uno es lo que dice la norma, me parece muy bien. La legislación aplicable en el país que estés. Y luego el propio sistema desarrollado por la empresa. Por lo tanto, lo que dice Lidia es súper correcto. Si la empresa ha desarrollado esos conceptos y la legislación también, el auditor o auditora debe de auditar ese tema de los estereotipos, su definición, sus medidas preventivas y su ejecución para prevenirlo. Muchas gracias. Creo que es hora de cerrar el webinar, de concluir. Entonces quiero agradecerles a ambas, a Lidia y a Jorge por sus intervenciones, también a todas las personas que nos han acompañado y que han participado de forma muy activa, perdón, en el chat. Les haremos llegar el enlace al replay del webinar y bueno, pueden preguntar si quieren las presentaciones y también les recordamos que en Igualia estamos a su disposición para ayudarles a implementar esas directrices y responder cualquier consulta. No duden en ponerse en contacto con nosotras si necesitan más información. Esperamos también contar con ustedes en próximos eventos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós.